Muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a esta cita de los días jueves de su programa, el que usted está esperando, el que usted ha esperado durante todos estos días, el nuevo, no el repetido, su programa Fantasmas. Fantasmas. Hoy tenemos un programa especialmente conspiranoico, extraño, a colación de lo que nos tiene aquí, de forma remota, de esta pandemia del COVID-19 que está azotando este mundo desde diciembre del año pasado. Antes de continuar con el tema y ponerlo sobre la mesa, saludamos a nuestros contertulios, nuevamente en grupo reducido. Yo no sé cómo estará la pantalla que usted está viendo, pero en mi pantalla está sobre mí. ¿Cómo estás, Tomás? Acá en la pantalla de transmisión yo estoy abajo tuyo. ¿Cómo está, Ramón? Muy bien. Tomás. En este formato desde casa de fantasmas, una nueva semana en un estado de emergencia mundial, trayendo para ustedes este gran programa como siempre. ¿Cómo están ustedes? Camilo, ¿dónde está en tu pantalla, Tomás? En la pantalla de transmisión, Camilo se encuentra ahí arriba, en diagonal hacia arriba. ¿Acá? Camilo. Ahí está. ¿Cómo estás, Camilo? Ahí estamos viendo. Ahí te lo estoy observando. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Tomás? Estoy aquí nuevamente junto a los leños, expectante frente a este nuevo programa de fantasmas. Excelente. Excelente. Se ve bastante acogedor tu spot. Por supuesto, está preparado. Es una pantalla, un plot que pude imprimir hoy día en la tarde y lo pegué atrás de mi pared. Ah, muy bien. Lamentablemente yo acá en el Servicentro, donde estoy transmitiendo de manera clandestina, tengo solamente acá, pero acá al lado tengo el cajero automático. Ahí está. Vi pasar una limaña, Camilo, por detrás tuyo. Ahí otra vez pasó. Ahí va. Se le ven unas patas, un gran guarén. Bueno, pues muchachos, los temas de hoy, vamos a hablar sobre las mentiras más recurrentes sobre la pandemia de COVID-19. Vamos a hablar también sobre las teorías conspiracionales más bulladas del momento en relación a esta pandemia. Y finalmente vamos a abordar aquellas cosas extrañas que están ocurriendo en los periodos de cuarentena que estamos viviendo a nivel mundial. Hay varias cosas extrañas. Qué interesante. No Qué les grandes temas. No les pregunté el programa pasado, se los pregunto ahora. ¿Cómo le están pasando con esto ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú, Tomás, con esto? ¿Estás aislado completamente, encerrado? No, lamentablemente por mi situación laboral tengo que salir a trabajar gran parte de la semana y estoy en un régimen de semi-confinamiento. Solamente salgo a trabajar, como bien dije, y a conseguir solamente los pertrechos que necesitamos para sobrevivir. Y luego el confinamiento es casi total. Prácticamente no tenemos contacto con amigos ni otros familiares. Perfecto. ¿Y tú, Camilo, cómo la estás pasando? Al igual que Tomás, trabajando lo justo y lo necesario para después recluirme acá en la casa, y de amistades en realidad tampoco no he sabido nada desde hace ya casi un mes. Pero ustedes saben, amigos, cuando hay hijos y cuando hay pandemias, ¿qué te dije? Pues bien, yo también, en un régimen semi aislado, también yendo a trabajar por la naturaleza de mi trabajo. Hemos estado con mucho teletrabajo, haciendo contenciones psicológicas telefónicas a distintas personas en todo el país con nuestro equipo. Por lo tanto,
hemos podido finalmente no estar absolutamente aislados, ya haciendo pequeños recorridos a la oficina, que es más tranquilo. Pero entiendo que hay realidades distintas, que hay gente que efectivamente no sale, y eso tiene un tema que tiene que ver también, que incide directamente en la salud mental de las personas y de las familias en general. Vamos a hablar de eso en un momento de esta noche. ¿Qué mentiras, así como que les caen de cajón a esto es mentira, han escuchado en relación a la pandemia del COVID-19? He escuchado algunas sobre algunas curas, por ejemplo. Tanto se habla de que la pandemia se va a extender un largo tiempo, o por lo menos hasta que salga la vacuna. Pero hay algunos intrépidos que se han aventurado a encontrar sus propias curas. Por ejemplo, y se hablaba harto en la televisión también, el de beber cloro. ¿Beber cloro? ¿Pero Correcto. a quién se le podría ocurrir eso? Beber cloro. Tú, Tomás, desde el punto de vista biológico, más sanitario, también ligado a lo tuyo, ¿qué nos podrías decir de eso? Que es una completa aberración. ¿Por qué? No existe ninguna posibilidad de que eso sea beneficioso para la salud, ni mucho menos que pudiera ayudar a combatir el coronavirus a nivel sistémico, digamos. ¿Por qué? Porque te podría asegurarte que no te vas a morir de eso. el gran problema es que no sé sobre cuál principio funcionará el asunto, porque la gente pensará que beber cloro puede ser una solución para el COVID. Pero si tú tomas cloro, lo que inmediatamente se te provoca en el estómago es una gastritis, y luego si eso pasa a tu intestino, luego hay un envenenamiento por cloro, una intoxicación por cloro gravísima, digamos, que te va a matar, digamos, no queda otra. ¿Ya? Hay que recordar que el COVID se encuentra en distintos tejidos de nuestro cuerpo, y para que el cloro llegue ya sin causar todo el daño que tiene que causar para llevar toda esa vía, es una cosa que es totalmente imposible. Imposible. Hablando de estas curas, Camilo, yo una vez escuché también la del respirar aire caliente directamente desde el secador para matar el secador virus. de pelo. Sí. ¿Qué habrá de cierto de eso? ¿El calor puede matar al COVID por inhalación, Tomás? Pero tendría que ser un calor bastante elevado y por una gran cantidad de tiempo. Antes que eso, tus pulmones ya quedarían absolutamente deshechos. ¿Tú qué me dirías, Ramón, disculpa, si te digo que el mismísimo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio como cura inyectarse el sanitizante? Donald Trump, no lo puedo... Sí, lo podría creer, pero claramente no se lo creería a él. Pero eso claramente creo que una persona falleció por eso, ¿no? Varias personas en Estados Unidos, de hecho, se intoxicaron a causa de lo que dijo Trump. Varios intentaron inyectarse sanitizante. Wow. Y es que es tremendo lo que... Fue un error de comunicación, porque el tipo no hizo una recomendación directa, sino que él dijo en una conferencia de prensa que él consideraba que quizás la posibilidad era interesante. El tema es que tú no puedes cometer un error comunicacional de esa magnitud siendo primero el presidente de un país y segundo siendo el presidente de Estados Unidos, que es un país donde hay mucha población que no es muy educada, entre comillas. Hay como gente hay mucha gente que tiene muy poco sentido común. Entonces, pero ¿cómo si todos hablan inglés allá? Claro, debe ser por eso. Claro, además. No, pero usualmente hay en ese país hay gente que cree todo lo que le dicen de una. Bueno, como en todos los países probablemente, pero ya se nota más. Créeme que sí. Ya como que hay un tema, una abolición en ciertos sectores de la población estadounidense donde se abolió el instinto de supervivencia. Entonces la gente cree lo que le digan y lo hace. Ahora bien, convengamos entonces que ni el ajo, ni las preparaciones con plátano, ni la cebolla en el velador te cura del coronavirus. Oye, Correcto. Es interesante, pero muchas de esas técnicas vienen directamente de la Edad Media. Cuando todavía ¿Cómo así? cuando todavía no se entendía muy bien cómo se transmitían los microorganismos, no se sabía que existían microorganismos, mejor dicho, y se le atribuía un montón de fuerzas sobrenaturales a estas epidemias. Estuvimos hablando del
el episodio pasado sobre estas epidemias, la epidemia de la peste bubónica que hubo en 1300, y bueno, y las sucesivas pestes y las pestes anteriores, la gente tendría a pensar de que este tipo de cosas era causada por malos espíritus. Y se ocupaban Claro. un montón de remedios o artilugios, incluso amuletos, para intentar evitar de que la enfermedad entrara a tu casa o finalmente te enfermara. Y ahí estaba el uso del ajo o de ciertas... o se generaban ciertas instalaciones rituales a modo de amuletos, como por ejemplo colocar cebollas al lado de ciertas piedras con tierra de cementerio para intentar evitar los malos espíritus y finalmente que te pudieras enfermar o morir. Te das cuenta que de repente esas mismas técnicas ahora se repiten en este caso. Ahora, ¿hay ciencia detrás de eso? Porque yo he escuchado que la cebolla, por la cantidad de azúcar que tiene, tiende a captar, por la cantidad de azúcar, fundamentalmente, como les decía, mayor fijación de bacterias que están en el entorno, evitando que contagien a aquella persona que está ahí postrada, por ejemplo. No lo entiendo. ¿Están así? No lo sé, no lo creo. Pensar en una cebolla, el mecanismo en que la cebolla capta el tema ya es como extraño, digamos. Pero además, ¿tú crees que una cebolla podría purificar todo un ambiente, filtrar todo? No, es muy difícil. De verdad que es muy difícil. Ya, sobre todo cuando estamos hablando Perfecto. cuando estamos hablando de virus, ya un virus es menos que una bacteria en ese sentido, ya tienden a ser más chicos y tienden a ser de otra naturaleza, ya entonces es mucho más difícil. Ya yo he sabido de gente cercana, entre comillas, algunos colegas que han trabajado en bioterios con coronavirus, ya con ratones. Y me han dicho que el coronavirus en particular a ellos les llama la atención porque las distintas variedades de coronavirus son muy contagiosas en general, ¿ya? Y que pasan por filtros que están diseñados para filtrar aire en los laboratorios y de repente se cuela igual en algún segmento de la ropa. Entonces, pensar que incluso el virus puede llegar a ser un poco infalible para ciertos filtros que son especialmente diseñados para captar microorganismos, versus la efectividad que puede tener una cebolla, no lo creo. Perfecto. ¿Alguna de estas otras curas milagrosas, Camilo? ¿Conoces alguna otra? Esas son las principales que he escuchado en realidad. Hay otros. Sí, ¿no has escuchado eso de que hay que entrar caminando de espalda a la casa? ¿Cómo? Sí, o haciendo el pasito de Michael Jackson para entrar a tu casa. Para que el virus Para que el piense que virus no va... sepa que vas entrando. Siento que piensa que va a salir. Claro, para que piense que va saliendo. ¿Te das cuenta? Bueno, en definitiva, en su casa, nuestros auditores de fantasmas sepan que aún no hay una cura ni tratamiento efectivo para el COVID-19. Por lo tanto, lo que usted escuche fuera en relación a este tipo de soluciones o secretos o a ciertos fenómenos colectivos o psicosociales, si usted quiere, que vamos a revisar cuando veamos el tema de las conspiraciones. Hablando sobre mentiras, ¿ustedes conocen un libro que se llama The Eye of Darkness o El ojo o los ojos de la oscuridad? ¿Podrías contarnos? Claro que sí. Este libro es de un escritor bien famoso del género de ciencia ficción y suspenso, Dean Koontz, quien en el año 81, probablemente antes, el libro salió publicado en 81, publicó un libro que se llama The Eye of Darkness, o Los ojos de la oscuridad. En este libro, últimamente, a partir de alrededor de principios de marzo, comenzó a circular una serie de fotografías, fotografías de las páginas del libro, donde aparecía que en una parte del libro, del relato, un virus llamado Wuhan 400, diseñado por un doctor chino, había sido diseñado para acabar con la humanidad.
una coincidencia tremenda, el año 81, Wuhan 400, que sea Qué chino. increíble que eso haya sido publicado, ¿no? Efectivamente. El año 81. Empezó a correrse esta voz, la gente empezó efectivamente a comprar mucho el libro, la gente empezó también a comentarlo, porque finalmente era una tremenda predicción de lo que estaba ocurriendo hoy. Pues el misterio quedó develado cuando se investigó en relación al tema, y resulta que el libro originalmente, en la parte donde versaba sobre este virus, no tenía el nombre de Wuhan 400, sino que este nombre se le puso después a colación de la pandemia. De hecho, en el libro original el virus se llama Gorky 400 y el científico no es chino, sino más bien ruso. Por lo tanto, hay una manipulación un poco de información que va a generar finalmente una venta mayor del libro. Fue una técnica de la editorial, entonces. Una técnica de la editorial. Y todavía hay gente que cree a patas juntas de que efectivamente ese libro predecía aquello. Claro, esta conspiración salió como una especie de, claro, como de premonición bastante misteriosa. Se empezó a hacer famosa en redes sociales y en YouTube, en ciertos canales de YouTube, como una cuestión realmente fenomenal, digamos. En el año 81 habían logrado hacer una predicción tan precisa de lo que iba a pasar ahora el 2019, y después, claro, fue desmentido por estos mismos canales que incluso lo estaban pregonando. Efectivamente. Y decía además que el virus aparecía alrededor del 2020. Wow. Qué heavy. y que se desarrollaba como una enfermedad que se esparcía a través de todo el globo, atacando los pulmones y los tubos bronquiales, resistiendo a cualquier tipo de tratamiento. The Eye of Darkness. Qué increíble cómo la industria de repente reacciona rápidamente de manera oportunista para vender más copias, digamos. Y con ello causando una gran polémica. Sí, claro que sí. Porque obviamente de esas premoniciones se desprenden un montón de teorías que hablan de que eventualmente todo pudo haber sido orquestado. Exacto, cuando lleguemos a las conspiraciones, claro, vamos a profundizar sobre aquello. Eso nos liga a ese tema. Otra mentira que ha circulado en relación al virus es que esta es la peor pandemia que ha existido. Si bien es cierto, es una pandemia que probablemente a través del tiempo se transforme en una compleja, una de las importantes. No es la pandemia más grave que nos ha azotado a la humanidad, digamos. La gripe española dentro de este siglo, incluso del siglo pasado, tiene todavía un récord que va a ser difícil probablemente de superar en términos de contagio y de muertes. Otra que a mí me ha llamado mucha la atención tiene que ver con esto. Incluso se los voy a mostrar. ¿Ven eso que está ahí? Empezó a circular un tweet que decía: ok, pues resulta que hay un laboratorio de investigación biológica en China con el mismo logo de Umbrella Corporation. Ustedes saben que Umbrella Corporation es la entidad causante de la propagación del virus T, que generaba una propagación de zombies en un universo de un juego que se llama Resident Evil, de la plataforma PS de PlayStation. Bueno, el logo de Umbrella Corporation, y en la misma ciudad donde surgió el coronavirus, que es Wuhan. Y Corona es un anagrama de Raccoon. Raccoon City es la ciudad donde supuestamente este virus surge. Y el logo, ustedes lo van a ver abajo, del laboratorio RLSW es muy similar al de Umbrella Corporation del juego, el que está a su mano derecha.
¿Qué les parece eso, muchachos? Oye, impresionante, ¿no? A primera vista me parece impresionante, pero ¿puedo echar abajo tu teoría, Ramón? Por supuesto que sí. ¿Puedes volver a la imagen? Por supuesto que sí. Si te fijas en el logo que mostraste, abajito de este que es el umbrella, el paraguas, y que el post de la persona que lo publicó dice que surge en la misma ciudad que sería Wuhan, abajito dice Shanghai. Efectivamente, dice Shanghai abajo del... Y otro detalle. ¿Eso qué significa, Camilo? Que no está en Wuhan. Que el laboratorio no está en Wuhan, sino que es el laboratorio de estudios en Shanghai. Y lo otro, para los que conocemos el juego, Raccoon ¿Sí? se escribe con 2 Z, no con una, por tanto no sería tampoco un anagrama. Perfecto, ya, pero ¿qué me dices entonces del logo? Yo sugiero que el logo del juego es más reciente y puede que esté inspirado en este. Claro, efectivamente. Puede tener su explicación lógica también. Sí, claro que sí. Efectivamente, el juego es mucho más reciente y lo más probable es que se haya basado en este mismo laboratorio para poder basarse en la Umbrella Company. Exacto, por lo tanto es también mentira. Exactamente, Vaya muy en bien. su casa y después lo comente con sus amigos en sus reuniones virtuales. Yo lo vi en Fantasmas. Exactamente. Otra, y esta es la última mentira con respecto al virus que vamos a revisar, tiene que ver con que se dice que los supervivientes pueden volver a infectarse una vez que estuvieron contagiados. ¿Qué pasa? ¿Qué hay Tomás, con eso? ¿Qué hay con ¿qué eso? tan probable es que una persona que se haya contagiado de una cepa de COVID-19 y la haya eliminado del cuerpo de forma dentro del proceso de la enfermedad se vuelva a contagiar de la misma cepa? Hoy está en investigación eso. ¿Cómo se...? Hay un porcentaje demasiado bajo que nos ha enseñado la historia de otros virus. Ahora, es verdad que existen virus que pueden volver, como por ejemplo el VIH, pero existe una alta probabilidad, alrededor de un 90 o más de un 90%, de que una persona que se contagió de una cepa y se sanó de ella no se vuelva a contagiar. No es una certeza, pero es una muy, muy alta probabilidad. Sí, y eso varía de virus en virus también. De si es que, por ejemplo, la inmunidad que genera cierto tipo de virus tiene inmunidad cruzada con otras cepas que son hermanas. Entonces, claro, hay que ver, porque los primeros casos que se dieron de que se dieron de test PCR positivo. Recordemos que el test PCR es muy preciso porque lo que detecta en sí es el material genético del virus, no así la reacción inmune que vendría acompañada de una infección. O sea, detecta el microorganismo. Es infalible entonces ese test. Es casi infalible. O sea, se pueden cometer errores en el proceso. Y bajo ciertas circunstancias muy especiales también pueden dar falsos positivos, pero son muy escasas las circunstancias, ¿ya? Y eventualmente y muchas veces implican vacunaciones, ¿me entiendes? Entonces en este caso sería muy preciso porque lo que detecta es el microorganismo, la técnica, ¿ya? Pero se estaban barajando distintas hipótesis de por qué estas personas daban de nuevo positivo al PCR, ¿ya? Y hay investigadores que sugerían que, por ejemplo, pequeñas cantidades de virus se albergaran en cierta zona de tejido muy circunscritas y que ahí en el fondo estuvieran resistiendo la respuesta inmune, llegaran a un número que es indetectable y luego empezaran a proliferar de nuevo. O sea, podría contagiar de nuevo. Si es que tú alcanzas la viremia adecuada, o sea, la multiplicación viral adecuada en el tejido adecuado, sí podrías volver a contagiar de nuevo. Pero está en investigación, eso lo dirán los expertos de manera definitiva, ¿ya? Todavía aparentemente, por lo menos lo último que yo escuché fue que todavía era como información anecdótica, ¿ya? Y que se estaban ahí todavía debatiendo si es que era posible o no era posible.
Sí, yo lo que había leído al respecto es que era probable que las personas nunca, aquellas personas que, por ejemplo, se mantenían positivas, por ejemplo, una persona dio positivo y 45 días después todavía sigue positivo, puede ya no estar contagiando, pero puede estar presentando un test positivo. Porque o quedan trazos del virus, ¿verdad? O porque finalmente nunca lo eliminaron del todo. Claro. El tema tiene que ver con la capacidad de contagiar, que es lo importante, ¿verdad? Claro, o sea, y eso es lo que está en investigación también. De todas maneras, yo creo que faltó más investigación en ese sentido. No sé cómo se habrán comportado las otras cepas de los otros coronavirus que habían, cómo fueron investigadas, porque igual eran quizás más letales. Pero yo estaba pensando la otra vez, imagínate el resfrío común causado por un virus, o la influenza estacional. Es un virus que es tan común, pasa tan desapercibido de repente, que de repente no nos fijamos realmente cómo funciona. Y quizás el corona funciona igual nomás. Yo no sé, yo conozco gente que se ha enfermado 2 veces de influenza en una sola temporada. Sí, pero pueden ser cepas distintas. Sí, pues, el tema es que ¿cuántas cepas de corona hay? Exacto. Siento que un virus muta muy rápido de repente. Sí, pues, sobre todo cuando tiene harta ampliación zonal y se pasa de muchas personas en muchas personas, ¿ya? Entonces eso es como importante. Es cierto. Otra de las mentiras que circulan tienen que ver con que tus mascotas te pueden contagiar de COVID-19. ¿Es tan efectivo eso, Tomás? Eso no está comprobado. No hay evidencia, lo hablamos en el programa pasado, no está comprobado. Sabemos que sí pueden dar positivos, y sobre todo felinos. Se ha encontrado, y hay un caso de caninos, me parece. Pero no está comprobado que puedan funcionar como agentes de contagio para las personas. Perfecto. Bien, yo creo que es el momento de recordarle a nuestros auditores dónde pueden encontrar este programa, dónde pueden compartirlo con sus amistades si usted lo está viendo ahora. ¿Cuáles son nuestros canales, Tomás? Esto de programa, bueno, si usted está viendo esto a través de América HD, si quiere volver a verlo. Un saludo para todos los auditores de América HD. Para la gente que nos ve a través de América HD, un gran saludo, un gran abrazo a América HD también, que transmitió este nuevo formato la semana pasada. Lo transmitió la semana pasada. Nosotros lo lanzamos en Premiere a través de YouTube, y ahí mismo estaba América HD transmitiéndolo en vivo mientras salía en Premiere. Así que un gran abrazo a ellos, y bueno, a la gente que nos ve, a la gente que ve nuestro programa a través de América HD, si quiere volver a verlo, si no le quedó claro alguno de los puntos, o simplemente quiere volver a reírse de buena gana con nuestros comienzos del programa, puede ir a youtube.com/nomasradio, y ahí está el video, ahí está este último episodio de Fantasmas, nuevito, salido de paquete, calientito, salido del horno. Maravilloso, excelente, Tomás. Ahora vamos a entrar en un terreno complejo, misterioso, lleno de temores, de lucubraciones y de ideaciones que de pronto pueden superar la realidad, o la realidad puede superar la fantasía, como usted quiera. Hablamos de las conspiraciones o las teorías conspiracionales en relación a esta pandemia. ¿Has escuchado alguna que te inquiete especialmente, Camilo? Hay varias, Ramón, en realidad. Son distintas y vienen desde distintos planos. ¿Quieres que vayamos hablando una a una más extendido, o vamos a revisar sobre la mesa? Sobre la mesa algunas de las que más me recuerdo. Por ejemplo, se dice que el coronavirus, dada la condición y la situación actual mundial, contextualizando el cambio climático, la sobrepoblación, la escasez de alimentos, los conflictos políticos, podría tener distintas incidencias. Una de ellas, por ejemplo, sería que el coronavirus es un virus creado en laboratorio. Un virus creado en laboratorio. Yo leí ayer
en un diario de circulación nacional que un ex premio Nobel había dicho que efectivamente este virus era una creación humana. Oye, ¿y por qué lo decía? Lo decía, bueno, fundamentalmente porque existían motivos de índole económico y político que podrían generar una situación como esta. Pero era curioso porque hablaba sobre eso, pero después lo descartaba. Pues decía que esto efectivamente había ocurrido tratando de buscar una vacuna para el HIV, para el virus de inmunodeficiencia adquirida, No te puedo creer. el SIDA. Espera, Y que en China se está investigando esto y que probablemente hayan tenido una brecha dentro de su seguridad, que haya logrado que este virus escapara finalmente, sin una mala intención más que un accidente. bueno, uno piensa y tú me dices premio Nobel y yo te digo, Sí. debe ser un premio Nobel, no sé, de los años 80, 70, ya un viejito tal vez, que no sé, sufre tal vez algún tipo de demencia y ya está empezando a elucubrar de esa forma. Pero, ¿qué pasa si yo te digo, Ramón, que el premio Nobel es del 2008? Me Que es daría que pensar en realidad. de medicina del 2008 y que más encima es uno de los 2 virólogos reconocidos por descubrir el virus del VIH. ¿Y por eso se ganó el Nobel? Correcto, si no me equivoco. No, porque el virus del VIH es mucho anterior. El 2008 se ganó el premio Nobel, desconozco en particular por qué, pero él sí fue uno de los 2 virólogos que fue reconocido por descubrir el virus del VIH. Sí, lo que pasa es que te preguntaba por eso, porque aunque le hayan dado el premio Nobel en el 2008, por lo general él pudo haber hecho el descubrimiento a principios de los 80 y darle el Nobel después. ¿Puede ser posterior, me dices tú? Sí, claro, la gente que descubrió el Helicobacter pylori, que es la que causa la úlcera, lo recibió bastante, no tanto, pero lo recibió después. ¿Cachai? No, pero filo, independiente de eso. Es raro que lo diga él, pues. Correcto. Es algo que, bueno, que es inquietante. Ahora, ¿qué tan posible, además, como tú que estás ligado al área de las ciencias biológicas, qué tan avanzado o qué tan posible es el diseño de un virus que pueda infectar a la población? Justamente Programar un virus para que tenga el COVID-19. Justamente hoy día me estaba preguntando eso mismo, porque no tengo absolutamente idea de qué tan probable podría ser, tampoco sé cómo lo hacen. Pero yo me imagino que ellos para poder diseñar un virus tienes que agarrar uno que ya exista. Correcto, no se puede crear desde cero. Y por lo tanto tienes que, no creo que sea un organismo sintético, digamos, que nosotros podemos armar desde sus partes fundamentales, pero sí probablemente agarrar un virus de un tipo, con una cápside de un tipo, y ponerle un ARN adentro de otro tipo, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Mira, este virólogo es francés. Aseguró textualmente que el SARS-CoV-2 que causa la COVID-19 fue creado en un laboratorio insertando un coronavirus genes del VIH1, que es el virus del SIDA. Según Montagnier, él se llama Luc Montagnier, unos biólogos moleculares insertaron secuencias de ADN del VIH en un coronavirus como parte de su trabajo para encontrar una vacuna contra el SIDA. ¿Y saben lo que más dijo? Que probablemente el virus no iba a durar mucho porque era un virus artificial. ¿Y daba la razón por la cual no iba a durar mucho por esa causa? Porque los virus que son artificiales en realidad no consideran todas las variables ambientales para poder sostenerse. Y Claro, que eventualmente iba a tener una larga duración. No hay una selección natural con respecto al virus. Ahora, bien, ¿por qué estamos hablando de esto como teoría conspiracional? Porque la comunidad científica rechaza de plano los dichos de Montagnier.
Dicen que desde hace bastante tiempo, desde el año 2010, Montagnier viene con ciertas teorías que son como poco, poco ortodoxas, por decirlo de una forma. Por ejemplo, como el origen microbiano del autismo, que decanta después en toda una campaña antivacunas, eh, de forma activa y promotor de forma activa. Wow. Eh, Incluso el 2017, porque él emprendió una cruzada antivacuna en relación a todas las vacunas, por el contenido de mercurio y un montón de otras cosas más, que en 2017 le valió una petición firmada por un centenar de médicos que calificaron sus declaraciones de peligrosas. ¿Por qué? Vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué es tan peligroso eh, hacer campañas antivacunas, Tomás? Es peligroso hacer campañas antivacunas porque en el fondo lo que estamos haciendo, estamos exponiendo al individuo, en este caso podría ser alguno de nuestros hijos, a contraer algunas de las peligrosas enfermedades que existen en el ambiente en forma de reservorios, eh, o que bien están incluso girando alrededor de ciertas comunidades humanas y generar la muerte de ese individuo por estas, son, insisto, peligrosas enfermedades que la humanidad ha ido derrotando a través de la misma herramienta de la vacunación. Y lo segundo es que un conglomerado de individuos que está sin vacuna genera una disrupción en lo que se llama inmunidad de grupo. Ya que en el fondo, como estamos todos protegidos, todos nos protegemos los unos a los otros, digamos. Si hay un pequeño brote en algún sector, esa cadena de simbiotismo con respecto a la inmunidad se puede romper. Por eso es muy, muy peligroso. Y cuando empezó el Bueno, movimiento antivacunas a surgir de manera poderosa, empezamos a ver nuevos brotes de enfermedades antiguas que estaban, se supone, es erradicadas. cierto. Bueno, pareciera que Montaigne es, de hecho, un conspiranoico en relación a este tipo de cosas. Ahora, debo decir que alrededor de 6 o 7 laboratorios distintos, sin relación entre sí, de acuerdo a lo que se consigna en distintos medios de prensa, han coincidido en que eh, o establecido que el SARS-CoV-2, el nombre del virus que causa el COVID-19, no es una invención humana, sino que es producto de la naturaleza. Ellos dicen textual, sobre todo el doctor Robert Garry de la Universidad de Tulane en Estados Unidos. Pudimos determinar, dice comillas, a partir de decodificar el material genético del nuevo coronavirus que no se trata de una creación de laboratorio, sino que es producto de la evolución natural. De acuerdo a sus características genéticas, es imposible que alguien pudiera haberlo creado en un laboratorio. Wow. Ahora que hablamos del tema, me acuerdo que hace un par de semanas atrás vi en YouTube un reportaje de un canal italiano que se llama Rai 3 del año 2015, lo que parece ser un noticiario serio. ¿Ya? Ellos ponían la voz de alarma porque indicaban que en laboratorios, precisamente en Wuhan, se estaba experimentando con una nueva cepa de virus de coronavirus que era procedente del SARS y, si no me equivoco, también del MERS. Sí, esto fue el 2015, entiendo, ¿no? Ellos, claro, y ellos, alarmados por la situación, hicieron el reportaje, lo cubrieron y ponían la voz de alarma que qué pasaría si este virus, coronavirus, con características del SARS, se llegara a escapar del laboratorio. Entonces, desde ese punto de vista, pareciera que fuera mucha la coincidencia también. Porque uno busca los videos y son efectivamente de esa fecha, el reportaje es de esa fecha. Claro, es curiosa la coincidencia, y eso ha dado precisamente a que algunos líderes, como por ejemplo Donald Trump en Estados Unidos, hayan culpado a los chinos de la propagación del virus. Lo que Wuhan viene, la gente de Wuhan, los laboratorios de Wuhan vienen desmintiéndose bastante rato, eh, y al parecer se van dando bloques.
¿verdad? Desde Oriente a Occidente, como en la clásica Guerra Fría, ¿verdad? Claro. Unos diciendo que son los soldados norteamericanos que llevaron el virus a China y otros que dicen que los norteamericanos que fue finalmente los chinos quienes produjeron, perdón, este virus para propagarlo. Yo creo que si hay una evidencia científica que no solamente de un solo parcial laboratorio, sino que de varios, de distintos países que te están diciendo, mira, sabes que genéticamente es imposible hacerlo, puede ser por dos cosas, o porque efectivamente es imposible hacerlo, o porque la tecnología para hacerlo aún no es del dominio público. Por lo tanto, como varias cosas en este mundo, o en la historia de este mundo, probablemente nunca sabremos la verdad con respecto a este tipo de situaciones. Fantasmas. Camilo, ¿qué has escuchado tú en relación a que son las emisiones del 5G? ¿Se acuerdan del 3G, del internet? Claro. Después el 4G era más rápido y ahora el 5G, que es supuestamente una verdadera carretera a toda velocidad alta velocidad, para claro. las emisiones de internet, los anchos de banda y eso. ¿No has sabido algo en relación a la relación que podría tener estas ondas electromagnéticas con el COVID-19? Se dice que el 5G, dadas las características que tiene, si no me equivoco, tiene la capacidad de irradiar de cierta forma o afectar de cierta forma el sistema inmunológico de las personas. Debilitando. ¿Cómo así? Desconozco el sustento más teórico, pero dicen que la pandemia en sí obviamente fue un fenómeno natural, pero que se ha expandido de tal forma porque estas redes 5G que se han lanzado en los últimos meses o en el último año tienen la característica que, dada la potencia que tienen, llegan a disminuir o a afectar en cierta medida, como te decía, el sistema inmunológico, disminuyéndolo y haciendo que el virus se propague más fácilmente. Yo había escuchado que la cantidad de energía electromagnética que es emitida en estas ondas 5G eran capaces de alterar las moléculas de oxígeno en las macromoléculas de hemoglobina, lo que afectaría la oxigenación celular y que generarían efectivamente o facilitarían que el virus del COVID-19 pudiera actuar. Wow. ¿Es posible eso, Tomás? Oye, ¿a quién se le ocurren esas cosas? Tomás es nuestro hombre de ciencia. Yo no soy el experto, yo no tengo ningún tipo de posgrado, pero es un tema de sentido común. Quizás pensar que eso quizás es muy rebuscado para que... ¿Tú sabes cuánta investigación se tendría que invertir para poder llegar a esa conclusión de manera fehaciente? ¿Cuánto se tendría que publicar? Eso yo creo que es el principal sedazo. Si algo como eso pasara, a menos de que estuviera encubierto por una gran conspiración, que de repente incluso pensar en elucubrarla sería un poco descabellado, tú sabes toda esa información tendría que estar publicada ya. O sea, no tendríamos que estar recurriendo a foros de internet o a misterios en canales o en programas de misterio que lo hacen y hablan del tema sin asidero, como este. No, pero lo que me refiero es que si tú quisieras llegar a esa explicación tan molecular del tema, la única forma es que alguien lo haya investigado, que haya tenido los recursos, que haya tenido la expertise de hacerlo, por lo que técnicamente tendría que ser un científico insertado en una comunidad científica y que estaría ansioso por publicar eso, y la evidencia estaría escrita en cualquier tipo de revista científica que lo quisiera decir. Ahora, es cierto que en Inglaterra, en Gran Bretaña, claro, algunas personas fueron y quemaron antenas en de 5G. Muchos lugares del mundo ha pasado eso. Al parecer, Ramón, el mito se expandió tal cual el virus, y en Gran Bretaña se reportó la quema de 50 antenas de telefonía. No te lo puedo creer. Correcto.
¿Qué quieres que te Pero, diga? pero pensémoslo positivamente, quizás las fueron a votar para que la gente no viera en internet puras tonteras. ¿Puede ser? También puede ser. No, pero, o sea, cuando tú ya, mira, usualmente siempre tienes que preguntarte o tienes que llegar a la siguiente explicación. En el momento en que a ti empiezan a darte explicaciones moleculares, explicaciones físicas o cualquier cosa que tenga que ver con el lenguaje técnico de las ciencias, la única forma de que eso haya llegado y sea real es que alguien haya investigado con respecto a eso y usualmente cada vez que se investiga se publica. Si no existe la publicación, entonces lo más probable es que el principio o la forma en que estas cosas funcionan tampoco exista. Ahora, dentro del espectro electromagnético son ondas después de cierta cantidad de gigahertz las que pueden al menos provocar un poco de interacción con la materia, ¿no? Calor principalmente y después algo más, yendo desde una onda de radio al láser, que por ejemplo podría generar algún tipo de daño, ¿verdad? Eh, y entiendo que las 5G están dentro del espectro de onda donde efectivamente no hay ningún tipo de incidencia en la materia, en molecular, digamos, o atómica, si tú quieres. No debería. No debería, No, efectivamente. no debería. Ahora bien, yo investigando esta conspiración encontré dos aristas. Una que dice que la onda 5G te debilita el sistema inmunológico, que fue lo que conversamos, y otra es que es precisamente a través del 5G en que se transmite el virus. El virus estaría viajando en esta onda. ¿Eso es posible? Eh, no creo que sea posible. No. ¿Es posible que un virus viaje en una onda electromagnética? No creo que sea posible. No creo que un virus sea posible que viaje en una onda electromagnética. No sé cómo a alguien se De le puede partida, ocurrir. una onda electromagnética es una onda, ¿no? Y un virus Exacto. vendría siendo varias partículas. Una asociación de átomos que forman moléculas y esas moléculas forman el virus. Por lo tanto, No son como de la naturaleza que podría surfear encima de una onda, son de dos naturalezas distintas. Independiente de como tú bien, decías que eventualmente electromagnéticamente hay ondas electromagnéticas que sí pueden incidir sobre la materia, pero como los rayos X, por ultravioleta, por ejemplo, son ondas electromagnéticas de una longitud de onda muy pequeña que efectivamente pueden destruir microorganismos. ¿Me entiendes? se utiliza, de hecho, en medicina. Se utilizan, de hecho, las ondas, el espectro UV, que es toda esta luz invisible que viene del sol, que efectivamente nos causa quemaduras, digamos, también puede incidir sobre microorganismos y puede destruirlos, digamos. Pero a pensar de que, no sé, pensar de que el virus puede andar encima de una onda de 5G, que a todo esto yo no sé cuál es la longitud de onda de eso. Es alrededor de 300 GHz. Ok. No creo que sea posible. No creo que sea posible realmente. Perfecto. Dejamos las ondas electromagnéticas de lado. Camilo, últimamente, esta última semana ha circulado una teoría conspiracional que es demasiado inquietante, ¿no? Que toma varias aristas, que tiene que ver desde el mismísimo Bill Gates, quien es el fundador de Microsoft, ¿verdad? Hasta pasando por los 5G, de hecho, que hablábamos recién, y hasta evidencia que fue publicada en un foro Chan. Los foros Chan son estos foros, eh, ¿cómo lo podríamos explicar? Lo que pasa es que 4chan es un foro. Sí, Es el foro Claro, libre son- más grande del mundo. Exacto. son foros libres, Son foros foros Chan, libres. donde Es cada el que congrega la persona mayor cantidad de gente. va aportando. Millones de Exacto. usuarios. Exacto. Y el más probablemente los más emblemáticos, entre otros, es 4chan. Y en 4chan apareció una publicación bien especial, Camilo. ¿Qué sabes de eso? Existía el mito, tal vez tú puedas profundizar más porque con tanto Bill Gates, de repente a Bill Gates lo tienden a meter en todo.
La relevancia que ha tenido la posición que tiene en cuanto al avance tecnológico mundial, lo pintan de varias cosas. Por ejemplo, que él quería, como hablábamos recién, mediante el 5G, incluso llegar a conquistar el mundo. Otra de las cosas que se hablaba en 4chan era precisamente que el virus, como decíamos también antes, fue creado en laboratorio y que fue llevado por una científica, corrígeme si estoy bien, por una científica a precisamente el mercado de Wuhan. ¿Por qué en Wuhan? ¿Y por qué en ese mercado? Porque el mercado estaba a pocos metros de la central ferroviaria, si no me equivoco, que conectaba a mayor cantidad de gente. Claro, estaba conectado en el mismo complejo que tiene la terminal del tren rápido. Claro. Ah, claro. Es descabellada, es cuática esa hipótesis. Esa viróloga tiene un nombre, ¿no? Desconozco el nombre, no sé si tú lo manejas. Se llama Shi Zhengli, y que es la acusada de sembrar el coronavirus el 19 de octubre del 2019 en medio de un viaje en bus desde el Instituto de Tecnología hasta el laboratorio P4 del Instituto de Virología de Wuhan. Según lo que dice un Twitter que aparece citado en la red 4chan con el hashtag GatesHacked, refiriéndose a Bill Gates hackeado, ¿verdad? A colación de unos correos electrónicos que se encontraron, que se hackearon supuestamente entre la Fundación Gates y la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control de Prevención de Universidades y el Instituto de Virología de Wuhan. El tuit decía que la doctora Zhengli se detuvo, abro comillas aquí, se detuvo en medio de la ruta, abrió su maletín y puso un bloque de hielo seco contaminado cerca a un ducto de aire de un mercado. Este fue elegido porque está en el mismo edificio que en un punto de conexión que la red más grande de trenes de alta velocidad, como decía Tomás, y porque no estaba fuera de su usual ruta de transporte. Dicen que el evento fue capturado por cámaras de seguridad, aunque en nuestra investigación, la investigación de fantasmas, no hemos encontrado aún ese video. Pero eso es lo que se dice. Y que esta teoría conspiracional ubicaría en un punto o en un grado de interés a Bill Gates en relación a poder político, fundamentalmente a través de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y a través de sus nexos que tiene con las farmacéuticas, entendiendo que Bill Gates ha sido una de las personas que más dinero hoy, este año, estos últimos meses, ha donado dinero para la investigación de vacunas para el COVID-19. Wow, complejo, ¿no? Aterrador. Y al parecer habrían correos electrónicos entre la Fundación Bill Gates, del mismo Bill Gates y la doctora Zhengli, que además no es cualquier nombre. Si usted lo googlea, se va a dar cuenta de que es una de las virólogas más importantes del mundo. Exactamente. No es cualquier persona, digamos. Existe, es real. Bien. Y claro, esa conspiración es inquietante. Cuando se dio este escándalo del Gates Hack, Gates Hacked, como se escribiría, efectivamente este extracto que salía en 4chan, donde te contaban más o menos el cuento resumido, efectivamente, aparentemente había un correo ahí que involucraba a esta doctora con efectivamente este evento infame, un evento infame el que sería, que dejara un... Bueno, eso es una historia que está en desarrollo. Están todos esperando si es que efectivamente ese video existe. Están esperando que salga y dice que puede salir en cualquier momento. Y claro, eso sería trágico, porque imagínate que vincularía a esta persona a, un poco como lo dice Dross, a uno de los crímenes contra la humanidad más grandes jamás perpetrados por una sola persona.
Exactamente. La volvería injuzgable. Sí. Ahora bien, dejemos esa teoría conspiracional al lado y nos vamos a un lado más político. Se hablaba de las revoluciones industriales. La primera revolución industrial sería aquella que generó un cambio tecnológico en la forma de hacer las cosas, llevando a equipos y maquinarias que ayudaban en la función humana, sobre todo aquella, la más física, generando una industria que requirió en el corto tiempo una mano de obra más técnica y que generó un desarrollo potencial o exponencial de todos los rubros productivos humanos, lo que generó mayor migración de gente de la ruralidad hacia las ciudades, crecimiento de estas ciudades, por lo tanto potenciando también a sí mismo la misma industria del acero, del cemento, lo que ocurrió por ejemplo en Estados Unidos, donde fundamentalmente se generaban grandes fortunas. Después de eso, existe una segunda revolución industrial que dice relación a la tecnología, más bien circuitos, que va a generar una interfase entre lo mecánico y lo digital, que se da alrededor de los años 50 y que implica también un salto cuantitativo en todas las tecnologías de los distintos rubros productivos de la humanidad, lo que genera también una mayor inversión eventualmente relacionada a la cantidad de población que existía en el mundo. Y así vamos generando la civilización que tenemos hoy día. Luego se habla de una tercera revolución industrial, que es la revolución de Internet, de las redes, de la famosa aldea global, ¿verdad? De finales del año 2000, de finales del año 90, donde el mundo se vuelve más pequeño, aparecen los móviles, que posteriormente van a dar paso a los smartphones, masificadamente, donde ya ibas a tener todo en tu mano, comprar, etcétera. El mundo se hace mucho más chico, no solamente de tecnología, sino que la gente empieza a tener más poder adquisitivo para poder viajar, subirse a un avión que había estado reservado solamente para personas que tuvieran un cierto estatus social, lo que va generando finalmente que la gente salga. Pero resulta que eso trae una consecuencia natural. Y esta consecuencia natural es que vas a extender la brecha en que existe de las personas que no tienen dinero y de la gente que tiene dinero. Y eso genera un descontento social masificado, porque siempre la gente que no tiene el poder adquisitivo para subirse a un avión, para irse de vacaciones, va a ser mayor a la gente que puede hacerlo. Y la gente que puede hacerlo va a necesitar a esta gente para que trabaje más, para que ellos puedan hacerlo. Eso va a generar un impacto social importante, que va eventualmente a decantar en manifestaciones sociales violentas, las que hemos estado viendo en los últimos 10 años y que en Chile empezamos a ver en octubre del año pasado. Dicho eso, el capitalismo como sistema económico necesita sobrevivir de alguna manera, ¿verdad? Porque está en crisis, el modelo está en crisis, la gente está demandando las injusticias sociales, la segmentación que hay con respecto a las personas que ganan demasiado dinero, con respecto, y además de las carencias que tienen a nivel social la gente que no lo tiene, o que no lo gana, o que no tiene las oportunidades para ganarlo, pero siempre dentro del paradigma de que ese es tu norte, el ser millonario. Y si el sistema iba a colapsar, y si efectivamente iba a haber un caos, deberíamos entonces habernos vuelto un poco más hacia adentro y no tan hacia afuera. Deberíamos haber dejado las calles en nuestras protestas sociales para poder lograr hacer una comunidad más virtual, encontrar bienestares dentro de nuestra casa y hacer de nuestra casa nuestra ciudad o nuestro reino. Es bastante complejo lo que le estoy explicando, no sé si me ha seguido el curso del relato,
Correcto. Pero eso, imagínense, decirle a toda la efervescencia social que existía a nivel mundial, entren a sus casas, necesitamos un nuevo orden, cambiar las cosas. La gente se iba a quedar en la calle y iba a protestar aún más violentamente. Por Y supuesto. aparece el COVID-19 que nos manda a todos para la casa, puertas adentro, aislados, distanciamiento social, y ¿qué se potencia? Todo lo virtual. Las reuniones virtuales, este mismo programa, las compras virtuales, Exacto. hasta los viajes virtuales. Esta sería la llamada cuarta revolución industrial. ¿Y qué hace? Que el capitalismo tenga una nueva forma de reinventarse y mantener a su rebaño de consumistas en distintos lugares sin asociarse para generar más daño al modelo. ¿Qué les parece esa teoría? Uy, es que interesante. Eso está bien interesante. Porque efectivamente, mira, ya a raíz en la crisis temprana, por así decirlo, crisis temprana me refiero a que llevamos vamos a los 5 meses ya, se han generado un montón de instancias nuevas para poder hacer el reemplazo de ciertas cosas que hacíamos a la antigua, por así decirlo. Por ejemplo, reunirnos. Ahora está acá, yo mismo lo he hecho. Yo ahora, en vez obviamente de salir y juntarme con mis amigos, yo soy una persona que me considero bastante sociable en general. Me gusta juntarme con mis amigos. Y fíjate que las herramientas que se han creado ahora para lograr ese objetivo a nivel virtual, desde el punto de vista virtual, realmente sacían mis ganas de poder sociabilizar con alguien. Y efectivamente, yo siento, y de hecho he sentido mucho más que ahora, que he podido estar reunido incluso con amigos que veía mucho menos antes. Gente que está viviendo fuera, como estamos de a poco naturalizando el hecho de vernos a través de una pantalla. Ahora te puedo decir que he carreteado con mi amiga que vive en Hawái unas 3 o 4 veces desde que empezó la pandemia, siendo que antes no nos habíamos visto por lo menos en 3 años. Interesante, es súper interesante lo que pasa a ese nivel. Y siento que efectivamente tuve una buena charla, compartimos una cerveza, qué sé yo, y que efectivamente intercambiamos información y que lo pasamos muy bien. Entonces, en la crisis temprana ya se ve una transformación tremendamente heavy de nuestro estilo de vida y de nuestras costumbres. Imagínate cómo esto se va a explotar si es que llegara a durar un año completo. Exacto. Ahora, de hecho, yo creo que lo complejo sería y va a ser cómo convences tú a la gente, cómo convences tú a un estudiante que vuelva a la sala de clase, si ya no es necesario. Exacto. ¿Cómo convences, por ejemplo, a un trabajador de que vuelva a su oficina si ya no es necesario? Claro, si efectivamente él ya sabe que puede hacer teletrabajo y puede ser igual de Absolutamente. Y productivo. para más remate, la tecnología va a estar porque la urgencia hizo que estuviera disponible. Entonces, claro, ahora sabemos y entendemos de que el mundo está cambiando y se está adaptando a esta nueva realidad, y que probablemente esta nueva realidad nos va a acompañar hasta que efectivamente estas cosas se asienten y nos haga cambiar en la forma de hacer las cosas, en la forma de reunirnos, en la forma de interactuar. Yo veo bastante difícil que si esto dura harto tiempo y estas normas de aislamiento social, en Chile volvamos a saludarnos de un beso en la cara, como lo hacíamos. Sí, Lo más sí. probable es que lo hagamos tomándonos la mano, y si es que, ¿verdad? La otra Pero vez hay que separar agua, ¿sí? Sí, discutíamos con un amigo las consecuencias a largo plazo que va a tener efectivamente estas normas de distanciamiento social. Y justamente pensábamos en lo que tú decías, quizás la forma que tengamos ahora en Sudamérica, nosotros los sudamericanos somos muy de piel, comparado con los europeos, qué sé yo, que se saludan más de mano, incluso con los gringos muchas veces. Son países de herencia más fría, nosotros somos más cercanos. ¿Será este el punto de inflexión donde en Sudamérica nos pongamos tan lejanos como los europeos? ¿A largo plazo? ¿A eso me refiero? ¿O llegará al final de la restricción de distancia social y nos vamos a abrazar de nuevo y quizás más fuerte? Es posible, ¿quién lo sabe? ¿Quién Todo lo sabe? depende del momento
en que las cosas se vayan dando. Ahora bien, como les decía, hay que separar aguas, porque una es la teoría de la conspiración, que esto tiene que ver con una orquestación a nivel global, probablemente de algún círculo hermético, ¿verdad?, que haya generado orquestadamente todo este proceso para garantizar efectivamente el mantenimiento de su modelo de vida o modelo económico a nivel mundial, que es una cosa, y por otro lado, efectivamente, las consecuencias que está teniendo esto y cómo esta situación efectivamente nos va a cambiar la vida y que va a tener un impacto en la economía y que va a tener un impacto en la forma de relacionarnos y que va a tener un impacto en lo psicosocial. Yo creo que desde mi punto de vista personal es muy rebuscada la conspiración. Esta surge de distintas voces que fundamentalmente o que fundamentan su postura desde ciertas posiciones ideológicas, que por lo tanto van a tener ciertos sesgos también. Yo no creo que todo esto sea orquestado. Yo creo que cuando uno mira para atrás, cuando uno, por ejemplo, mira para atrás su propia vida, uno dice, oye, pero si estoy aquí porque esto cuadra con estas cosas, ¿verdad? Y uno va acomodando un poco para poder explicarse a sí mismo distintos hitos que ha vivido en su vida para decir, no, esto es lo que soy por esto, por esto, por esto. Y todo te va a cuadrar, ¿verdad? Pero finalmente obedece un montón de casualidades y decisiones que de repente no fuiste tan consciente o consciente que te llevaron ahí. Hay demasiadas casualidades con respecto al tema, pero cuando tú estás ahí en el final del camino y miráis para atrás, todo te parece cuadrar, ¿verdad? Exacto. Es como cuando tú tiras una gota de agua en un cerro de arena. Esa gota viene por un derrotero determinado en este cerro de arena hasta que llega a la base. Y tú miras para atrás y dices, pero obviamente que se tenía que ir por acá. Pero finalmente esa explicación es porque está al final. Pero no es tan así, efectivamente. Encontrar una coherencia se da porque el ser humano necesita encontrarle coherencia a las cosas hacia atrás, pero no necesariamente porque las cosas en el momento en que estaban haciendo ese recorrido, en el presente pretérito, estaban efectivamente siguiendo una ruta como un destino. Y no lo creo así. Claro. Correcto. Por lo tanto, bueno, por eso hay que separar un poco aguas con respecto al tema de la teoría conspiracional que dice que esto es orquestado por quizás estos círculos herméticos que manejan toda la humanidad desde hace bastante tiempo, que son algunas fortunas o algunas personas que tienen, no sé, la reina Isabel, dicen que son varias, algunas familias, etcétera, de lo que realmente está ocurriendo como consecuencia de algo que es un fenómeno que se iba a dar eventualmente en la medida que las pandemias habían existido en la historia previa y van a seguir existiendo probablemente quizás más seguido hacia adelante. Exacto, mira, lo que yo creo es que efectivamente, tal cual como tú dices, tú de repente ahora puedes mirar para atrás y puedes encontrar una gran coherencia en todo lo que está pasando y hacia dónde va, digamos. Pero si te das cuenta hay una cosa que es bastante interesante de esta situación de emergencia que cataliza un montón de formas sociales. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia por cómo se dan las cosas? Finalmente, el desarrollo, o la ilusión del desarrollo, como quieran verlo, va tomando el camino en la medida de muchos factores. O sea, a partir de muchos factores esto va pasando y ese desarrollo va impulsando y va haciendo florecer distintas formas de desarrollar. Por ejemplo, ¿por qué no ocupamos el Laserdisc y si ocupamos el Compact Disc? Había una ventaja ahí, ¿ya? Porque eso después pasamos al MP3 y no pasamos al WAV. También había una forma de hacerlo, ¿ya? Y eso fue esculpido por un montón de efectores que al mismo tiempo estaban llevando ese camino adelante, digamos. Yo creo que la gran diferencia con lo que está pasando ahora es que todo eso, en vez de pasar en un largo periodo de tiempo, lo hemos condensado hasta el momento en 5 meses. Y por lo tanto, los caminos del desarrollo, los caminos que el desarrollo va tomando, o las tendencias que marcan el desarrollo, digamos, se ven notablemente más aceleradas y se ven notablemente más claras. Pareciera que estuvieran pensadas de antes.
pero quizás solamente están pasando más rápido. Es cierto. Bien, tenemos que avanzar en el programa, nos está quedando súper poco tiempo. Yo no sé si es que dejamos este tema que nos queda pendiente, que es bastante largo, para el siguiente programa. ¿Cuál sería? A ver, tira el tiene que ver- enunciado. ¿Cuál es el título? Mira, fenómenos extraños y que incluso atemorizan a las personas producto de esta pandemia. Te No. tiro una. Qué interesante. Sonidos extraños escuchados desde los cielos. Tenemos videos. Oh, qué impresionante. Animales extraños que han estado rondando lugares cercanos a grandes bosques, que han dejado sus huellas. Yo te puedo tirar otra. A ver, Millones de personas están teniendo extraños sueños durante la pandemia. wow. O millones de personas también están viendo extraños fenómenos en el cielo, fenómenos visuales. Yo creo que lo dejamos para la próxima semana. Yo creo que sí, porque son temas muy apasionantes que dan para largo. Lo importante es que dan para mostrar también mucho material. Entonces, y queremos que la gente en la casa los vea, queremos mostrarles más o menos lo que está saliendo ahora, actualizado. Exacto. Ese programa va a estar desde el punto de vista audiovisual actualizado hasta el día antes de ser transmitido. O sea, van a ver lo último de lo que está ocurriendo en el mundo con respecto a todos esos fenómenos que dijo Ramón y Camilo. Pues bien, entonces muchachos, amigos en la casa, nos comenzamos a despedir. Agradecemos mucho vuestra sintonía. Seguramente van a pensar esta noche o cuando estén viendo este programa sobre aquellas cosas que hemos conversado, de las conspiraciones, de todo lo que no sabemos y que probablemente nunca sepamos. Tomás, palabras finales de este capítulo de Fantasmas. Lo importante en estos tiempos, nada, muy breve, lo importante en estos tiempos de crisis es estar siempre con los ojos bien abiertos y sopesar en base a su sentido común qué es lo cierto y qué es lo que no es cierto. Yo creo que finalmente hay que entregarle a la casa, a la gente que nos ve, alrededor del televisor, las familias. En las redes sociales hay que tener mucho cuidado con lo que se cree y lo que no se cree. Grandes mentiras que se han dicho con respecto a las cosas han traído consecuencias nefastas. Inyectarse desinfectante, tomar alcohol hiperdestilado y prácticamente disecarse por dentro y también morir intoxicado por ese tipo de cosas es una cosa que no se debe hacer. Quemar antenas de 5G. Ocupemos el sentido común solamente para intentar de mantener la normalidad en este mundo, o lo poco de normalidad que nos queda en el mundo que vivimos. Cierto. Camilo. Conspiraciones más, conspiraciones menos. Dado los tiempos actuales, hay una sola verdad que es absoluta. Y tal vez los entendidos en el tema me comprendan. Y es que solo quedan 100 segundos para la medianoche. Qué enigmático aquello, Tomás. O sea, Camilo. Camilo, sí. Pues bien, vamos finalizando el programa. Vamos a entender algo que es súper importante. El hecho de tratar de explicarnos el mundo ha sido ha generado una ansiedad en los seres humanos desde que somos seres humanos. Y eso ha llevado a que aquello que no podamos entender o cuya información no tengamos disponible, debamos llenarla con información que surge de nuestra invención o de nuestra cabeza. Hay cierto gustillo a saber cosas que el resto no sabe, a conocer algunas verdades que el resto no conoce, o conocer los secretos para resolver ciertas cosas que no son del dominio público. Se ha comprobado científicamente que por lo general la gente que comparte teorías conspiracionales o ideas un poco zafadas con respecto a ciertos tópicos no siempre las creen, simplemente las comparten, generando que éstas se masifiquen
pero por otro lado desinformen y generando un daño de pronto en personas que no son capaces de sopesar la carga de falacia que trae cada una de ellas. Por lo tanto, yo quiero terminar llamándolos a todos a que seamos responsables con la información que compartimos. De pronto, en informaciones sesgadas, de poca base, sin investigar, hacen que junto con compartirla, las informaciones oficiales y los consejos efectivamente eficientes y comprobados como efectivos para el control de la pandemia, se pierdan credibilidad. Y el daño a la credibilidad genera mucho caos. Pasó con el tema de las vacunas, pasa con otro tipo de temas. Mantenga el pensamiento crítico, pero eso me refiero a todo aspecto. Es importante hacerlo. Tenemos que hacernos cargo de la humanidad que tenemos, cada uno de nosotros, para hacer esta humanidad mejor y sacar lo mejor de nosotros en este periodo y no lo peor de nosotros. Al parecer, uno cuando revisa las redes sociales o ve la prensa, no sabe efectivamente si agradecer esta pandemia o detestarla, según lo que usted piensa de la humanidad. Buenas noches. Buenas noches.